Cultura maya. Esta civilización ocupa una extensa región que incluye estados como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como una buena parte de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La economía de esta cultura se basaba en agricultura, principalmente de maíz, frijoles y tubérculos. Levantaron pirámides, templos y palacios, demostrando un gran avance arquitectónico. La artesanía también se destacó por sus hilados de tejidos y ropa. La religión de este pueblo era politeísta, pues creían en varios dioses ligados a la naturaleza. Usaron escrituras basadas en símbolos y dibujos. Desarrollaron las matemáticas, con destaque para la invención de las cifras decimales y el valor de cero. Era una civilización dedicada a la agricultura, de aquí sus vestimentas. Las mujeres mayas llevaban faldas largas y camisas amplias de algodón, que cubrían con pañuelos de colores para tapar sus hombros. Muchas de estas camisas estaban bordadas con flores y colores alegres. Los hombres vestían con un calzón especial llamado patí, con el pecho descubierto, adornado siempre con colores y bordados, dando un toque de alegría a sus prendas. Educación. La educación de los mayas se caracterizaba en fundamentos tales como la religión y actividades relacionadas con la agricultura. Enfatizaba sus creencias, costumbres y conocimientos, existiendo una gran diferencia en el proceso educativo para cada rol social, diferenciado puntualmente el papel desempeñado por género que estrictamente debía cumplirse. La vida de los mayas estaba sujeto a tres fines: servir a su pueblo, a su religión y a su familia. La educación comenzaba en el hogar y estaba a cargo de los padres, siendo continuada luego por otras personas, sacerdotes o maestros en oficio, y en ciertas instituciones. En relación a los espacios físicos dispuestos para la educación en el periodo clásico y posclásico, mantenían diversos sitios, como palacios, milpas, templos, campos de batalla, pirámides y plaza. Específicamente en los palacios contaban con sitios donde se impartía el conocimiento. Educación en las mujeres. Gran atención se concedía a la educación de las niñas. Conforme iban creciendo, sus madres procuraban irles enseñando, se les mostraba cuál iba a ser su ocupación en la vida y eran instruidas en tal labor. A partir de los 9 años comenzaban a contribuir en las labores del hogar. A su vez, se les enseñaban las normas morales que caracterizaban la cultura, sobre todo con el trato con el sexo opuesto, el respeto y la timidez prevalecían continuamente. La educación de la mujer maya también se dividía conforme a su estatus familiar. La educación en las mujeres maya de clase media, las faenas eran abundantes y duras. Desde el amanecer hasta el anochecer, debían estar continuamente ocupadas y sin hablar, atendiendo a sus labores domésticas. La educación en las mujeres de la realeza, estas eran instruidas en las ceremonias de sacrificios y autosacrificios, también en los rituales, ceremonias diplomáticas y en las áreas artísticas. La educación en las hijas de los nobles era más cuidadosa y en instituciones especiales, tales como las sacerdotisas, que debían ocuparse de cuidar el fuego, la limpieza de los templos y algunos asuntos más de índole religiosa. Todo esto bajo el cuidado de una superiora y debiendo guardar la más estricta castidad. Durante toda su soltería debían ayudar en los quehaceres domésticos. Educación en los hombres. Los niños pasaban el tiempo jugando al aire libre, pero los juegos mismos tenían un designio educativo. Eran imitaciones de las futuras labores en que habrían de ejecutar. A los 9 años de edad, colaboraban a sus padres en las faenas del campo, recolección, caza, pesca y otras actividades. Cumplidos los 12 años, eran bautizados los hijos, consagrándolos para la vida pública, significando que a esta edad abandonarían el hogar e ingresarían a un establecimiento educativo con un régimen de internado. Tales lugares eran clasificados de acuerdo al origen de los niños.
Educación de los hombres de clase media. La educación era menos esmerada, acentuándose en las prácticas militares. Educación en los hijos de soberanos. Estaba enfocada a la realización de rituales relevantes como el nacimiento o rituales relacionados con la muerte. Educación en los hombres de clase noble. A los jóvenes mayas de clase noble se daba preferencia en la enseñanza de la liturgia, sin descuidar la instrucción de la escritura, el cálculo, la astrología y la genealogía. Finalmente existía la educación estética, que tuvo variados y originales aspectos. El baile era muy popular entre los mayas y se puede decir que era un rasgo específico y esencial en sus costumbres. Cultura olmeca. La palabra olmeca significa habitantes de la región de Lule y fue utilizada por los aztecas para nombrar a varios pueblos diversos que ocuparon la región de Veracruz y Tabasco. El nombre que se daban a sí mismos se desconoce. Se estima que los indicios más antiguos de la cultura olmeca relatan del año 1200 a.C. y otros estudios más recientes datan aproximadamente del año 400 a.C. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como Laguna de los Cerros. Religión. La cultura olmeca era profundamente religiosa, teocrática y politeísta, cuyas deidades eran fundamentalmente agrícolas y representaban a los astros, los volcanes, etc. El centro de su religión y culto es el jaguar. Se le representaba con las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado, en muchos casos con colmillos muy pronunciados. Pero también dentro de esta mitología existían deidades como sapos, calamares y toda una vasta mitología de seres con cabeza de uno y cuerpo de otro. Sociedad. Su organización social fue a modo de tribu y se les puso bajo el mando de un solo jefe llamado Chichimecatl. La vestimenta habitual de un olmeca era usar un taparrabos y capas, collares de cuenca de barro, conchas y piedra verde, orejeras y brazaletes. Los olmecas se caracterizaron por ser magníficos escultores. Trabajaban el barro y la piedra. Tallaban desde pequeñas figuras de jade hasta enormes cabezas de piedra. Educación. Los olmecas eran conocidos por dedicarse a una variedad de actividades. Los hombres eran los que normalmente salían a cazar, mientras que las mujeres realizaban actividades hogareñas. Este principio tuvo un impacto fundamental en la forma en la que se educaba a los habitantes. Los olmecas también se educaban en temas económicos, ya que se dedicaban a la comercialización de productos agrícolas que ofrecían a pueblos aledaños y grupos nómadas mesoamericanos. La educación en hombres. A ellos, desde pequeños, se les inculcaba la vocación guerrera, donde se les fomentaban valores tales como el amor, la verdad, justicia, deber, respeto a los padres y ancianos, odiaban la mentira, el libertinaje. Además, se les formaba en las artes tales como la danza, cantos y música. Los hombres se destacaban por ser comerciantes, constructores, artistas y guerreros. Desde muy pequeños se les enseñaba que la fuerza era uno de los valores más importantes. Es por esto que se les bañaba con agua muy fría y dormían en el suelo. Todo esto con la finalidad de enseñarles lo que era la fuerza y fortaleza. Educación en mujeres. Se les pedía que fueran recatadas en sus modales. A ellas se les enseñaba a hilar, tejer, confeccionar ropa a sus familiares, además de moler y preparar alimentos. Se tienen evidencias de que las mujeres debían vestirse discretamente y controlar sus modales. También se les enseñaba, por ejemplo, moler, cultivar y preparar los alimentos. Eran ellas las que se dedicaban a la agricultura.
Cultura tolteca. El periodo posclásico se caracterizó por la invasión de pueblos seminómadas provenientes de Aridoamérica a Mesoamérica, que al llegar a esta área se fusionaron con la población existente y asimilaron sus elementos culturales. Fue en esta época cuando se desarrollaron las técnicas para fundir y trabajar metales preciosos, como el oro y la plata. Los toltecas alcanzaron su apogeo durante el posclásico, entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, en el actual estado de Hidalgo. Dominaron gran parte del centro de México, las costas del Golfo de México, parte del Bajío, como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. Los toltecas se dedicaban a la agricultura. Cultivaban el maguey para producir pulque y elaborar diversos objetos con la fibra de esta planta. Crearon distintas piezas de barro, desde ollas y platos para preparar y servir la comida, hasta tubos de drenaje o cañerías que se utilizaban para hacer correr el agua hacia los terrenos de cultivo. La cultura tolteca tuvo gran influencia en Mesoamérica. Además, mantuvo intercambios comerciales con otras culturas que vivían en tierras lejanas, como la maya. Para ello, empleaban la semilla del cacao como moneda. Esta costumbre se extendió entre casi todas las culturas mesoamericanas que, anteriormente, solo usaban el cacao como bebida sagrada. Al caer de Tula, un grupo de pobladores de esta ciudad se dirigió a la región maya. Esto puede verificarse en Chichén Itzá, sitio ubicado en el actual estado de Yucatán, en donde se observa la similitud de las construcciones. Algunas culturas, como el chacmol, los atlantes, las serpientes emplumadas y el altar de cráneos o tzompantli. La sociedad tolteca se dividió en dos clases. El grupo privilegiado, integrado por jerarcas, militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Y la clase servil, integrada por los trabajadores agrícolas y artesanos, albañiles, alfareros, carpinteros, entre otros. Su economía se basaba en una agricultura de extensos campos de cultivo irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Al igual que en otros estados mesoamericanos, el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy alejados. En cuanto a su educación, los toltecas no eran una etnia o una cultura, en cambio eran un grado de conocimiento, al que se llegaba a través de escuelas herméticas y selectivas, encumbradas en el vértice superior de la civilización de la náhuatl, de modo que los toltecas pertenecían a todos los pueblos de la náhuatl y los llamados centros de conocimiento que hoy conocemos como zonas arqueológicas eran los sitios en donde investigaban, practicaban y enseñaban los complejos y profundos conocimientos para trascender los limitados espacios materiales de la vida y penetrar los indomables misterios del espíritu y la energía. Los toltecas no eran autoridades civiles, religiosas o militares. Eran, en cambio, maestros conocedores de milenarios conocimientos que versaban sobre la capacidad que tiene el ser humano de concebirse como una carga energética, entender el mundo que le rodea como un conglomerado energético y, tal vez, lo más importante, concebirse como un creador de energía. Los maestros toltecas, hombres y mujeres, vivían totalmente separados de los habitantes de la náhuatl. Los centros de conocimiento estaban más cercanos a lo que han sido los monasterios de las culturas del Oriente, de tal suerte que los toltecas, especialmente durante el periodo clásico, transmitieron a todos los pueblos y culturas los valores, principios y conocimientos que guiaron la ruta del desarrollo humano en el Anáhuac. Esta es la razón por la cual podemos encontrar en el Anáhuac una maravillosa y diversa pluralidad cultural, pero al mismo tiempo asombrosamente unida por una misma matriz filosófica cultural. Con estos valores y conocimientos se formaron los cuadros dirigentes de las diferentes culturas de la náhuatl. Los dirigentes, organizadores, administradores, sacerdotes y maestros recibieron durante el periodo clásico la sabiduría estructurada en la Toltecayotl para guiar a sus pueblos en la búsqueda
de la realización de los proyectos sociales más elevados. La Toltecayotl estaba presente en todas las ramas del saber, el ser y el hacer de los pueblos de la Anáhuac. Sus valores universales y sus principios rectores se manifestaban en la construcción del individuo, la familia y la comunidad. El más elevado propósito social de la Anáhuac sustentó en la Toltecayotl, así como los 4 elementos de la pirámide de desarrollo anahuaca: el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de organización social y el régimen jurídico se encontraban totalmente unidos y engarzados armónicamente por la Toltecayotl. En los 3 milenios que se operó el sistema educativo de la Anáhuac, debió tener varias vertientes de forma, pero no de fondo, por las culturas diferentes, por el medio ambiente, por los idiomas y por otros factores. La educación debió tener variantes, como ahora las tiene, pero De acuerdo con la historia y mitología azteca, estos emigraron de un lugar llamado Aztlán, lugar de blancura o lugar de las garzas, y de la mítica cueva Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Cuenta la leyenda que en la caverna del cerro de Culhuacán, el dios Huitzilopochtli los predestinó a convertirse en el imperio del sol. Pero antes debían encontrar una señal divina, un águila devorando una serpiente. El grupo de cazadores peregrinó por más de 2 siglos y en el año 1325 finalmente encontraron la señal. Fue en ese lugar donde fundaron México Tenochtitlán, ciudad que albergó más de 200,000 habitantes, construida sobre las aguas del lago de Texcoco. Su centro ceremonial era el Templo Mayor. Dentro de él había escuelas, recintos para guerreros y sacerdotes. Contaba con 2 campos para juegos de pelota. La ciudad se dividía en 5 barrios, llamados Moyotlán, Cuepopan, Atzacoalco, Teopan y Tlatelolco. Cada barrio estaba dividido por calpulis, clanes aztecas formados por un conjunto de familia con ascendencia común que poseía tierras comunales, un gobierno interno y una escuela de formación para guerreros jóvenes. En cuanto a la economía azteca, la principal actividad económica era la agricultura. Producían maíz, frijol, calabaza, amaranto, tomates, entre otros. Sin embargo, la extensión de las tierras de cultivo no era lo suficientemente grande para alimentar a la población creciente, por lo que fue necesario importar algunos de los alimentos. Practicaban el comercio a corta distancia, con los pueblos circundantes, intercambiando bienes a granel y productos de consumo básico. Estos intercambios se realizaban por medio de trueque, pero también había compra y venta. Para ello se contemplan 5 tipos de monedas: semillas de cacao, pequeñas mantas de algodón, canutos de pluma de ave rellenos de polvo de oro, piezas de cobre en forma de T y piezas de estaño. En cuanto a la educación, es de tipo tradicionalista, que se transmite de generación en generación, transmitiendo lengua, conocimiento, costumbres morales y creencias religiosas. Contempla 3 puntos de partida: quién la transmite, a quién se le transmite y un bien cultural. Hasta los 14 años de edad, el niño es educado en el seno de la familia. El padre se encarga de la formación del niño y la madre de la niña. A los niños desde muy pequeña edad se les baña con agua fría, se les abriga con ropa ligera y duermen en el suelo. Más tarde se les enseña el acarreo de agua y a componer las redes. Después de los 15 años aprenden el oficio del padre. Por otra parte, a las niñas se les enseña a deshuesar el algodón, a hilar y tejer, a moler maíz, chile y tomate, en general el quehacer doméstico. A ambos se les inculcaba el temor a los dioses, amor a los padres, reverencia a los ancianos, misericordia a los pobres y desvalidos, el cumplimiento del deber, alta estimación a la verdad y la justicia, aversión a la mentira y al libertinaje. A la escuela pública Calmecal asisten los hijos de los nobles. Tienen una formación religiosa de 3 grados con una duración de 5 años cada uno: el monaguillo, el diácono y el sacerdote. Estos descifran jeroglíficos, operaciones aritméticas, observan el mundo de los astros, miden el tiempo, conocen a profundidad las plantas y los animales. En el Calmecac femenino se instruía a las doncellas. Algunas permanecían ahí toda su vida, otras se alistaban para el casamiento. A la escuela pública Tepochcali asisten los hijos de la clase media. Era la escuela de la guerra y había uno en cada barrio.
Se enseñaban trabajos rudos y se castigaba severamente para fortalecer el carácter de los jóvenes. Era una enseñanza práctica. Los alumnos aprendían a labrar la tierra para ganar sustento y vestido. Enseñaban el arte de la guerra y se aprendía el manejo de la macana y el arco. También era imperativo instruir a los jóvenes para resistir el hambre, la sed, la fatiga, el frío, la humedad, la lluvia. Aprendían a seguir al enemigo sin ser vistos y hacerlos caer en trampas, ya que uno de sus fines era la conquista de las aldeas aledañas. En esta escuela había 3 dirigentes: el instructor de los alumnos recién egresados, el jefe de instructores y el director. Lo anterior con el fin de crear grupos guerreros capaces de conquistar. Otro de los fines de los guerreros eran adquirir dignidades militares. Estas se conquistaban mediante hazañas heroicas. Capturar La cultura olmeca un elemento